El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Estatuto de Cargos Públicos. Ese Estatuto de Cargos Públicos nace por el impulso y el proyecto personal, el compromiso personal del presidente José Antonio Monago en orden a regenerar la vida pública y fortalecer la democracia. Se trata, en definitiva, de generar una mayor credibilidad de los ciudadanos en quienes tienen la responsabilidad de responder a sus necesidades y expectativas, en definitiva, a gestionar sus intereses. Credibilidad, confianza en los ciudadanos en sus cargos públicos, que redundará en beneficio de una mayor legitimidad de las instituciones públicas y, por tanto, en ese fortalecimiento que desea el presidente Monago de la democracia. Dentro de las medidas que contempla el Estatuto de Cargos Públicos, merece la pena destacar, en primer lugar, el propio concepto de cargo público, que se amplía al máximo su ámbito subjetivo en el sentido de que toda persona vinculada al Gobierno de Extremadura y que tenga una participación directa o indirecta en la gestión de una decisión pública tendrá adquirida tal condición y, por tanto, estará vinculado al contenido obligacional que establece el Estatuto. En tercer lugar, el Estatuto contempla el régimen de presidentes y expresidentes y, en este sentido, merece la pena destacar la limitación de mandatos del presidente del Gobierno de Extremadura a 8 años. En cuarto lugar, se establece un régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses que afecta al cargo público tanto durante el desempeño de sus funciones cuando en el momento de abandonar el ejercicio de esas funciones. Y por último, sin perjuicio de las responsabilidades económico-administrativas que establece el régimen general, el propio Estatuto establece su régimen propio de infracciones y sanciones. Se trata, como señala el presidente José Antonio Monago, que ahora y en el futuro los cargos públicos del Gobierno de Extremadura sean reconocidos por los ciudadanos por su competencia profesional y honestidad.